Bueno, vamos a ir cerrando. Un poco para hacer resumen de esto, vimos en la introducción el concepto de los dones espirituales. Dejamos claro que en ningún momento estamos afirmando que Dios no es soberano y que es todopoderoso y que cualquier cosa puede hacer cuando así le venga en gana. Llámese milagros, llámese hablar en lenguas extrañas, llámese lo que ustedes quieran ponerle. En modo alguno en Unánimes estamos metiendo o limitando al todopoderoso Dios. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y mostramos ahí esos videos espantosos que ustedes vieron que dan hasta vergüenza. Vimos el tema de señales y milagros, y vimos las señales y milagros, no solamente las que están en las Escrituras, sino los propósitos de ellas. También tocamos el tema, que yo creo que ese tema hasta para una conferencia completa da. Sanidades y exorcismos. Y en una conversación que tuve ahí con Carlos Luis y con Cinia, yo les decía que el problema que tenemos en las iglesias es que teniendo todos el espíritu de poder en nosotros, por falta de conocimiento bíblico le tenemos miedo a un endemoniado. Ah, no, a mí que no se me aparezca un demonio, yo salgo en carrera. Alguien que viene de afuera, un incrédulo, y aparentemente se sentó un día en la iglesia y uno cree que por estar en la iglesia es creyente y se manifestó un demonio y la cosa se complicó. No tenemos conocimiento bíblico y no entendemos la clase de espíritu que está en nosotros y el Señor que nosotros tenemos. Entonces nos da miedo. ¿Y ustedes saben de dónde viene el miedo? ¿De dónde viene el temor? ¿Sabe cómo lo define la Biblia? Es falta de fe. Así lo define la Biblia. El temor es falta de fe. Vimos el tema de profecía, vimos los conceptos de profecía y finalmente vimos el tema de las lenguas. Ha sido larga la jornada, larguísima, pero finalmente llegamos y vamos a intentar concluir bastante rápido. Hablamos de dones y talentos y entendemos varias cosas. Uno, como bien lo dijo Rolly ahora, nosotros tenemos lo que los apóstoles no tenían, el Nuevo Testamento. Ustedes saben que Pedro, que Pablo, que Mateo nunca conocieron el libro del Apocalipsis. Nosotros sí. Entonces, ¿por qué no nos sumergimos en las Escrituras en vez de andar buscando experiencias místicas? Qué raro. Y hasta nos indignamos cuando algo aparece como esta conferencia. Métase, es que da gusto meterse en las Escrituras y estudiarlas. Por lo tanto, si ustedes quieren saber dónde hay exhortación, está en la Escritura. Yo me acuerdo una vez, perdón, pero tengo que contar este cuento. Estábamos en la iglesia bíblica de Zapote hace 25 años. Es la iglesia donde yo nací en la fe. Y estaba yo en la puerta, porque a veces lo ponía uno en la puerta a darle la bienvenida a la gente. Y estaba Carlos Luis Calderón, que está aquí enfrente mío, a la par mía. Y se me queda viendo Carlitos y vuelve a ver así. Y había una parejilla allá adelante, una parejilla de novios. Yo no sé si él se acuerda, pues yo sí me acuerdo claramente. Cuando lo veo que coge por de la parejilla de novios, los agarra. Y no sé si vos te acordás, pero había un pasillo a la par de la iglesia, el pasillillo que llevaba a la oficina. Y lo lleva al pasillo y les dice, así dice el Señor, ustedes están fornicando. De buenas a primeras. No sé si él se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Y el así dice el Señor es que el Señor dice que no se puede fornicar. El Señor no dice, no se puede fornicar. No se puede tener sexo antes del matrimonio. No importa lo que quieran decir ustedes, no se puede. Y lo que Carlos estaba diciendo es lo que está revelado en la Escritura. ¿Ok? Voy terminando. Pero me acuerdo claramente porque después se devolvió y me contó el cuento. Le dije, ¿cómo hiciste eso vos? Y la parejilla morada de vergüenza. Morada de vergüenza. Yo no sé qué pasó con ellos después. Él debe saber, pero no sé qué pasó con ellos después. Ojalá se hayan casado. Bien. Los apóstoles pusieron el fundamento. Si tenemos el Nuevo Testamento, la iglesia estaba siendo construida y hasta donde yo sé, cuando uno construye una edificación se pone el fundamento una sola vez. Uno no pone cimientos sobre cimientos y sobre cimientos y sobre cimientos, solo los pone una vez.
Entonces todo aquello que era necesario para el fundamento se usó para el fundamento. Y por supuesto Dios sigue haciendo milagros, liberando y sanando. Y nosotros como iglesia testificamos de eso. Eso no se ha detenido. Porque sigue la lucha nuestra, que no es contra carne y sangre. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en los espacios celestes. Y para poder luchar contra ellos tenemos que ponernos la armadura del creyente, que está también en el mismo capítulo de Efesios, y salir a testificar. No nos va a quedar tiempo porque ya es muy tarde. Hay un montón de preguntas en el chat, entonces yo las voy a contestar dentro del chat. Okay. Pero nosotros como iglesia, nosotros necesitamos estar claros que tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. De ahí todo lo demás que usted quiera. Todo lo demás que usted quiera. Si el don de lenguas era usado para hablar en un lenguaje en que algunos incrédulos hablaban, ¿sabe qué dice la Escritura hoy? La fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? Entonces hay que seguir. No podemos parar de evangelizar, no podemos parar de presentar a Cristo y a este crucificado, porque la misión de la iglesia es eso, es hacer discípulos de Cristo y también aplicarse en darle de comer al hambriento, beber al sediento, porque todo eso está en las Escrituras, Mateo 5. Y las dos cosas, tanto el hacer discípulos como ir a ayudar a los que están desvalidos, solo se hace para la gloria de Dios. Nada más. Nosotros no hacemos nada que no sea para la gloria de Dios. Porque ¿saben qué? Y eso lo aprendimos en Zapote hace 25 años. Los negocios de Dios son salvación y vida eterna. Y todo lo que ocurre es con ese propósito. Todo lo que ocurre es con ese propósito. ¿Y por dónde? ¿Y cómo se logra eso? Predicando a Cristo y lo que Cristo hizo. Y esto tenemos que hacerlo todo el tiempo. No importa que estemos entre creyentes, siempre habrá alguien que necesita ser recordado que Jesucristo es Dios hecho hombre para poder hacer el sacrificio que solo Él podía hacer, pagar con su vida el castigo que nos correspondía a todos nosotros y en una vida santa imputarnos su santidad para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y nosotros presentarnos delante de Dios sin que Dios nos fulmine. Porque cuando nos acercamos al Padre, nos acercamos revestidos de Cristo. ¿A quién ve el Padre? No me ve a mí, me ve a Cristo en mí. ¿Ok? La siguiente reunión, que es el 9 de diciembre, vamos a cambiar de marcha, nos vamos a ir para otro lado y vamos a presentar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aquí vamos a ver temas de libre albedrío, vamos a ver temas de cómo Dios está en control de todas estas cosas. Quería hacer una nota al margen rapidísima de que alguien dice, bueno, pero el Señor permite que un demonio acose inclusive a alguien de la iglesia. Pregúntenle a Pablo. Pablo en 2 Corintios dijo, Dios me ha dado un mensajero de Satanás. El aguijón de la carne de Pablo era un mensajero de Satanás que le dio Dios. Por si alguien tenía duda. ¿Ustedes creen que ese mensajero de Satanás puede hostigar a Pablo sin el permiso divino? No les quepa la menor duda. No hay un instante en la vida nuestra que Dios no esté en control de lo que está pasando. Ni un instante. Entonces veremos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y como siempre, yo les voy a leer una bendición que es para ustedes. ¿Ok? Y está el Salmo 128, versículos del 1 al 4, que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiereis el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. A todos ustedes, que Dios me los bendiga y si Dios lo permite nos vemos dentro de un mes.